El micrófono de Alicia Perris. Hola, oyentes de Radio Sefarad, de nuevo en una cita del micrófono de Alicia Perris. Gracias al teléfono podemos entrevistar hoy, que acaba de llegar a Sevilla, al empresario Vicente Jiménez y Fergán, que nos conducirá en una travesía preciosa e inquietante por el mundo de la arqueología, la historia, la gastronomía y la multiculturalidad en un marco transversal de convivencia y tolerancia. Vicente Jiménez y Fergán es un empresario nacido en Casablanca, Pied Noir, de madre judía, protoarqueólogo, con un interés manifiesto por Mesopotamia y los cananeos. Todo empezó en Tiro con Alejandro Magno en el 332 a.C. Señor Jiménez y Fergán. Bueno, mi historia empieza hace ya muchos años. Yo empecé a coleccionar arqueología para ya unos 30 años. Y la primera pieza que tuve fue una lucerna que compré cuando llegué a Israel. Tenía 18 años y todavía la conservo. Era una lucerna de la época de Herodes. Y bueno, pues con el transcurso de venir de los años, pues la colección ha ido aumentando. Y al final los coleccionistas, con el paso del tiempo, pues nos convertimos en comerciantes porque queremos seguir comprando. A veces compramos lotes, tenemos piezas que sobran o que son iguales. Y lo que hacemos pues es venderlas para comprar más o bien aumentar la calidad. Y bueno, así pues con el paso de los años pues ha aglutinado una colección de arqueología posiblemente de las más importantes particulares que puede haber hoy en España. Señor Jiménez, cuando usted decida descartar su lucerna de Herodes, aquí tiene una voluntaria para recogerla rápidamente. Es una broma, pero Herodes es un personaje consustancial a la cultura judía, Mesopotamia también, a Oriente Medio, y a la música, y es una maravilla. Málaga está muy bien resuelta en la oferta museística. ¿Cómo encaja en esta ciudad su complejo Jerusalén y la colección y Fergán? Bueno, pues mi sueño desde pequeño era tener mi propia galería, tener mi propio restaurante, y bueno, pues una de las cosas más hermosas que nos puede ocurrir en esta vida es ver cómo nuestros sueños y nuestras ilusiones se convierten en realidad. Cuando compré los locales que hoy en día conforman el complejo Jerusalén, los compré, yo soy promotor inmobiliario y mi negocio principal son las promociones inmobiliarias. Pero cuando compré esos locales, me dije, pues mira Vicente, ahora vas a poder realizar tu sueño. Y bueno, pues los confeccioné, en un local hice, como tengo una colección tan grande, pues dividí el local en dos partes. Y el local lo hice para exponer al público a los querer compartir con el resto de malagueños y con otras personas que no tienen que ser malagueños, extranjeros, españoles, en fin, mi colección privada, ¿no? Y bueno, pues ideé, diseñé y construí lo que es el Fergán Collection, pues para que los visitantes puedan ver parte de mi colección, pero no en forma de como los museos, muy frío, sino que un espacio reducido. He conseguido, bueno, tengo un equipo importante de personas que gracias a ellos este sueño se ha podido convertir en realidad. Pues hemos conseguido aunar en un espacio muy pequeño 5.000 años de historia, en un espacio, como yo digo, charmant, como un día en francés, charmant, ¿no? Entonces, bueno, pues en este espacio el visitante puede percibir la historia a través de los 5 sentidos. El primero es el tacto. En ningún museo del mundo te dejan tocar las piezas. Bueno, yo quiero que el visitante, cuando entre en Fergán Gallery y Fergán Collection, que es lo mismo, pues pueda tocar una de las piezas y sentir la historia en sus manos. Y luego empieza un viaje, remontarnos en el tiempo a través de las principales civilizaciones que han poblado la cuenca mediterránea. Mesopotamia, la tierra de Canaán, Egipto, Grecia, Roma, el imperio persa de 1000 años, Bizancio, y acabamos el recorrido histórico en la vitrina del Islam. Pues es lo que yo llamo remontarnos a través del tiempo para observar la historia, ¿no? Y bueno, es un viaje apasionante.
Sí, el origen de sus piezas fenicias empieza en 1958 en galerías de Beirut, ¿no? Son figuras votivas de hombres y mujeres que existieron, y sobre todo allí en el niño, esta figurita tan preciosa del niño protagonista. Sí. Bueno, lo que es la colección Ifergan, al principio cuando entras, tenemos la sala expositiva, como te he comentado, por las culturas del Mediterráneo. También tenemos una cabeza de momia de la 18ª dinastía. Tenemos también una pieza muy importante, que es un kudurru, que es una estela de piedra de la época del rey Nabucodonosor I, en el año 2100 o 2800 a.C. Y solamente hay 3 en el mundo. Y tenemos también el busto del emperador Antonio Pío, que se encontró en Málaga en el año 1904 en la carretera de Cádiz, de forma fortuita durante unos trabajos de restauración en el jardín de por aquel entonces del alcalde de Málaga, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno, y al final de lo que es toda la sala expositiva, tengo una sala especial dedicada al pueblo fenicio, a los fenicios de la ciudad de Tiro. Efectivamente, usted tiene muchos premios, sigue con el apoyo siempre de la Alcaldía de Málaga y suele acudir a ferias como Fitur o Feriarte, por ejemplo. ¿Qué contestaría a usted si alguien mal o bien intencionado, según se mire, le preguntara por el origen y la autenticidad de las obras que usted posee en su colección privada? Sí, bueno, a partir de la década de los 80... empezaron a salir los protocolos de la UNESCO precisamente para proteger los patrimonios histórico-artísticos de los países del mundo, porque antes de eso no había leyes, sino antes de los convenios de la UNESCO que regulan el comercio internacional de las obras de arte, de arqueología, pues podemos decir que el comercio era prácticamente libre, puedes ir a cualquier parte, comprar, importar y traértelo. A partir de esa época ya no es todo lo que aparece tiene que venir con su referencia, es decir, la procedencia. Entonces, cualquier pieza que sea posterior a la ley de patrimonio histórico-artístico, en este caso en España, si no se demuestra que es anterior a la ley, esa pieza pertenece al Estado. Ahora, si tú esa pieza la tienes anterior a la ley, o la has comprado en otra parte del mundo, también con su certificado de origen, su certificado de autenticidad y su procedencia, pues se puede comercializar. Entonces, yo llevo años comprando en las principales subastas, en Sotheby's en Nueva York, en París, en Londres, en Alemania, en Suiza, en Israel, y todo lo que compro siempre viene con su documentación y su pasaporte para poder comercializar con esas piezas. Y trasladarlas, claro. Claro, todo lo que es el comercio internacional está completamente regulado. O sea, tú no puedes comprar hoy en ninguna parte del mundo una obra, una pieza antigua, en este caso hablamos de arqueología, sino viene con toda su documentación, certificado de autenticidad, certificado de exportación del país donde la quieres comprar, dónde se encontró, cómo se encontró, etcétera, etcétera. O sea, hay que aportar mucha información, ¿no? Eso es relacionado al comercio internacional. En lo relacionado a lo que es la Sala Malaca, pues somos afortunados, y yo precisamente me enorgullezco de que podamos tener en Málaga la única colección del mundo entero, ojo, repito, del mundo entero, de lo que son los fenicios de Tiro. Es decir, en el año 20 se breve porque la historia es muy larga, muy interesante y muy bonita. Pero resumiendo, en el año 332 a.C., pues cuando Alejandro Magno en su expansión hacia Asia pasó por delante de Tiro. Todos sabemos que los fenicios, antes de emigrar al norte de la tierra de Canaán, eran cananitas. Hablamos de que ocuparon toda esa zona de extensión que abarca Israel, parte de Cisjordania, parte de Jordania, parte del Líbano, parte de Siria, parte de Egipto. En aquella época la tierra de Canaán era mucho más extensa que actualmente. En los siglos, dependiendo de los diferentes historiadores de la época, en los siglos 11, 12 a.C., algunos cananeos empezaron a emigrar al norte de Canaán y empezaron a fundar colonias: Tiro, Biblos, Sidón, Aco, Haifa, etcétera.
Y una de las principales, por no decir la principal, era Tiro, que llegó a tener una urbe, creo que era de 60-70.000 habitantes, ¿no? Entonces, cuando Alejandro Magno pasó por Tiro, pues era imposible enfrentarse a las tropas de Alejandro Magno, pero tropas que creo que tenían 40.000, 50.000 soldados, ¿no? Entonces, el rey de Tiro le pidió a Alejandro Magno que, bueno, que se sometían a sus leyes, que se rendían, por llamarlo de alguna manera, y que se integraban en el reino de Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno, según los estudios y las investigaciones, estaba de acuerdo, pero impuso de que él quería entrar en los templos sagrados de los tirios de Tiro. De Melkart, cosa que hizo cuando arrasó la ciudad. Exactamente, es decir, él quería entrar en el templo de Melkart, que era el templo donde los hombres depositaban sus estatuas y las mujeres las suyas. En este caso, las mujeres en el templo de Astarte y los hombres en el templo de Melkart. ¿Qué ocurrió? Después de un asedio de 7-8 meses, viendo de que Alejandro Magno iba a entrar a la ciudad, y como Alejandro Magno perdió muchísimos soldados, porque fue una batalla bastante cruel, hay que tener en cuenta que había muros de casi 40 metros de alto. Entonces, para que el asedio tuviese resultados, pues tardaron 7-8 meses. Además, Alejandro Magno, enfurecido por la pérdida de tantos soldados, mandó a arrasar la ciudad, empaló, crucificó a 2.000 tirios, mataron no sé cuántos miles, y el resto pues fueron vendidos como esclavos. Pero el rey Alejandro Magno perdonó la vida al rey de Tiro, a su séquito y a una delegación que venía de Cartago. Y bueno, y así se acabó, pues podemos decir, la hegemonía de los fenicios de Tiro, que además una de las reinas en el siglo VIII antes de Cristo fue la que colonizó y fue la que creó la ciudad de Cartago. Ahora mismo no recuerdo el nombre de esa reina, ¿no? Dido. Sí, creo que sí. Dido, que tuvo una fértiga, como diríamos hoy en día, con el famoso Eneas, que había salido de la Troya incendiada por Agamenón y su entorno. Sí, fue Dido, claro. Hay unas óperas también y... También hay un espacio... nada. Entonces, las figuritas estas, que es a lo que creo que usted quiere llegar, son todas provenientes de un pecio, ¿no?, recuperado. Sí. Vamos a ver, en el año 58, por casualidad, las redes de un barco pesquero se enredaron y al tirar sacaron a la superficie la silueta, la figura de lo que hoy denominamos ajim, que es una figura de terracota, y fue la primera pieza que sacaron. A partir de ahí, la familia Asfaransarkis, que eran unos grandes comerciantes de antigüedades, en aquella época abarcaba Siria, abarcaba parte de Israel, abarcaba parte de Jordania, pues financiaron sacar todas las piezas y las fueron pues vendiendo a diferentes comerciantes, las cuales, bueno, pues esas piezas pues se fueron vendiendo a diferentes coleccionistas del mundo entero, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí pues se perdió ya la historia, ¿no? Pero ahí estaba usted para traer una parte para casa. Claro, yo hace unos cuantos años me llama un amigo y dice, de Londres, y me dice, Vicente, que tengo una colección de piezas fenicias que, como él sabe, de que mi pasión para mí es todo lo que tiene que ver con los pueblos semíticos, con los cananeos, con Mesopotamia. A mí es la parte de la historia que más me fascina, ¿no? Entonces, él sabiendo de que a mí me encantaba toda esa parte de la historia y todas esas figuras, pues me llamó. Cogí el avión, vine y bueno, y a partir de ahí compré un lote importante de piezas, y ahí fue cuando empecé a investigar sobre el origen de las piezas, cómo se encontraron, cuándo se sacaron, quién las tenía, y empecé a remontar y a entrar en contacto con uno, comprar aquí un lote, allí otro lote en Alemania, en Estados Unidos, en Hong Kong, en Tel Aviv, en París, en Londres, en Nueva York. He conseguido aunar prácticamente la totalidad
del precio. Si usted me permite, y para ir terminando, cerrando por el formato del propio programa, usted es un empresario judío de madre judía, tiene también un espacio en su vida para la restauración por la herencia materna, justamente en este caso sefardí, pero forma parte de este sincretismo religioso y sobre todo cultural tan impresionante. Pero usted me contó fuera de la grabación que había estado en Israel. ¿Cómo es su relación con Israel y con el mundo judío? Usted me comentó algo de esto hace 48 horas. Sí. Bueno, yo soy, como bien has dicho, Alicia, soy hijo de padre católico y madre judía, ¿no? Y desde más mi tierna infancia, pues todo lo que tiene que ver con el judaísmo, pues empezó a llamarme la atención, ¿no? Y ya cuando acabé el colegio en Málaga, pues mi ilusión era pues irme a la tierra prometida. Además usted habla muy bien hebreo, ¿no? También, claro. Sí, claro, yo viví en Israel durante muchos años. Y bueno, me fui a Israel y bueno, hay siempre un sentimiento, ¿no? Hacia el Estado de Israel, los que somos judíos, ¿no? Pero los que vivimos fuera de Israel, yo me siento tan español como israelí, ¿no? Y bueno, pues, hombre, siempre te tira un poquito. El que diga que no le tira, bueno, pienso que a lo mejor no dice toda la verdad, ¿no? Pero siempre hay algo que nos tira hacia nuestras raíces, ¿no? Porque claro, yo nací en Casablanca, cuando era muy pequeño, mis padres se fueron a España, luego de España estuve en España hasta que acabé el colegio. A los 17 años me marché a Israel, estuve en el ejército, estudié, luego me fui de Israel, estuve trabajando y, en fin, buscándome la vida, como aquel que dice, por medio mundo, ¿no? Y bueno, poco a poco, un camino en la vida y se lleva a otro, ¿no? Por el momento... Nunca he perdido mis raíces con Israel, nunca. Por el momento, y hasta aquí hoy el micrófono de Alicia Perris, esta Radio Sefará de su casa, señor Ifergan, Vicente Jiménez Ifergan, para cuando quiera, que nos ha hablado de sus colecciones, su espacio cultural y gastronómico en Málaga, en Malaca y su trayectoria. La próxima vez que hablemos, señor Ifergan, será en el Complejo Jerusalén en Málaga, su casa y la nuestra. Bien. Muy bien, muchísimas gracias, Alicia, y si me permites, quiero aprovechar la oportunidad para todos los que vengan a Málaga o los que escuchen este programa en Málaga, que sepan que en Málaga está el Complejo Jerusalén, que es un edificio para cuya arquitectura me he inspirado en la ciudad santa de Jerusalén, aunando en el estilo arquitectónico las tres culturas principales del Mediterráneo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Así que os invito a todos a que vengáis a Málaga. Detrás del mercado de Atarazán está el Complejo Jerusalén y dentro tenemos la colección Ifergan, que espero que sea del agrado de todos los que la visiten. Muchísimas gracias, o grazie mille, como dicen los italianos, que acabo de venir de Venecia. Pásenlo muy bien y pásenlo bien los oyentes de Radio Sefarad. Shalom. Pues, muchas gracias a vosotros y, como se dice, Toda Rabá y Shalom.